A quien esté escuchando. El día de hoy quiero contar un poco sobre cómo fue la experiencia de escribir un libro por primera vez. Recuerdo que con anterioridad ya me lo había planteado y de hecho había hecho varias cosas. Cuentos, poesía, poemarios, cuestiones por el estilo. Solo que una novela no. Una novela quedaba fuera de mis posibilidades. En un primer momento creí que sería fácil. Después de todo, ¿qué es escribir una novela más que juntar varios capítulos, seguir un hilo conductor de la historia y terminarla? O eso pensaba yo. Cuando decidí escribir esa novela, nació por un cuento. Un cuento que escribía con toda la inspiración habida y por haber, pero que fue interrumpido por agentes externos a mí. Dicho cuento se convirtió en una cuestión difícil. De hecho, lo dejé a medias, quedó completamente parado en un archivo perdido entre más archivos como ese. Y me di cuenta esa pequeña historia que yo había escrito tenía mucho potencial y tenía mucho por decir. Claro que avanzar sobre de algo que ya había escrito era mejor y mucho más sencillo para mí que avanzar desde cero. Entonces lo tomé. Lo tomé y comencé a escribirlo. Era la historia de un chico que, por ciertos azares del destino, había acabado besándose con otra. Otra chica que obviamente no era su novia. Este chico y la otra chica se entregaban a las hormonas en una bodega. Era una bodega de un salón de fiestas en el cual abajo estaban todos sus conocidos festejando el cumpleaños de alguna de las compañeras de ellos. Mientras se están entregando a su deseo, el chico se da cuenta que quizá esa no es la mejor opción que puede haber tomado y declina. Sale de ahí, se escapa de la bodega. Partiendo de esta situación continué, ya sin inspiración y ya otro día, ya más frío, pero continué y me di cuenta que esa historia estaba quedando demasiado larga para el formato en el cual yo creí que iba a ser. Así que continué y dije, no, creo que no. Creo que esto puede convertirse en una pequeña novela, una novelita, novel también conocida. Entonces pensé que quizá no podía quedarse solo como una novela, sino que podía avanzar. Y yo lo dije, tiene que avanzar un poco, no puedo simplemente dejar a estos dos muchachos así, porque de todas maneras, aunque fuera solamente un cuento, pues no lo puedo dejar de esa manera. Tengo que explicar quién es la novia de él, tengo que explicar quién es esta otra chica, dónde la conoció, por qué se conocen, de quién es la fiesta. Hay un contexto muy amplio, el cual yo debo explicar. Y creo que explicar tantas cosas para escribir únicamente un cuento, pues es excesivo. Quiero decir, allá hay alguna estadística que te dice, no, una novela tiene tantos números, tantas palabras. O también hay otras posturas, las cuales apuntan que un cuento es algo corto y que concluye. Pero entonces, ¿dónde quedan los cuentos que no tienen un final cerrado? Que lo dejan a la experiencia del otro, de quien está leyendo. Pues con todas estas preguntas en la cabeza y con todas estas posturas, dije, creo que para explicar todo ese contexto necesitaré algo más que 10 páginas. Y así lo hice. Esas 10 primero se convirtieron en 20, en 30, en 40. Y se convirtió en un viaje maravilloso, si les soy sincero. Fue algo increíble escribir mi primer libro. ¿Por qué lo fue? Pues porque para mí eso era algo que quería hacer desde hacía mucho. Y más aún porque creo que me ayudaba a disociarme un poco de ciertos eventos que ocurrían en mi vida en ese tiempo que no me gustaban del todo. Me ayudaban a eliminar un poco de eso, poderme dedicar a las letras, a escribir, a la literatura, a crear un personaje, crear un universo. Aunque si soy sincero, el universo ya estaba en mi cabeza. Solo fue sacarlo de allí. Únicamente fue lo que hice. Lo saqué, lo puse en papel y así fue como construí la primera novela. Tampoco voy a decir que fue tan sencillo. Fue entretenido, fue divertido, me hacía vibrar, me hacía salir de la cama todos los días, me hacía despertarme, me hacía soñar, me hacía tener ganas de botar todo aquello que tuviera que hacer y que no quería hacer en esos momentos por escribir. Sé que quizá no fue la mejor opción disociarme tanto de ciertas cosas, no de todo. Pero me encantó, o sea, me encantó escribir esa novela.
Sobre todo recuerdo el soundtrack de fondo, la banda sonora. Eran canciones que hablaban sobre viejas historias, canciones muy lindas, canciones melodiosas. A veces era música únicamente instrumental. Recuerdo mucho que en ese tiempo escuchaba Wagner, o Wagner, no sé cómo se pronuncia. Pero lo escuchaba mucho como música de fondo mientras yo escribía y escribía y escribía. Y por fin veía materializado todo aquello que soñé. Todo por lo que había entrenado, entre comillas. Con eso me refiero a que por primera vez veía cristalizados todos los libros que yo había leído, todo lo que me había influenciado. Vi un pequeño universo que se creaba y sentí esa vibra de estarlo creando. Entiendo que únicamente en el papel y tampoco es que pues, fuera algo tan grande, ¿no? No es algo que realmente aún no es algo tangible. Pero fue bellísimo, fue increíble para mí. Ha sido de las mejores experiencias, también de las más tortuosas, eso sí lo admito. Recuerdo mucho que en aquella época también me desvelaba escribiendo, compraba un buen refresco, lo ponía a enfriar, ponía unos cuantos hielos y me dedicaba a escribir hasta altas horas de la noche. ¿Por qué? Porque yo necesitaba cierto silencio, silencio como el que necesito para grabar esto, pero el hecho de que no hubieran tantos distractores allá afuera evitaban que yo me asomara y viera por la puerta o por donde fuera qué carajos está pasando. Y también es cierto, esa primera novela estaba muy conectada con aventuras en el mundo librero. Recuerdo mucho que en aquella época cada sábado era comprar libros, era discutir sobre libros, hablar incluso sobre libros que la gente considera malos y que no los ha leído. Lo cual me parece, bueno, pues bastante poco correcto, porque pues yo creo que para criticar una obra primero hay que conocerla y ya después hablar de ella. Hablar mal de ella solo por el título, por el nombre o por lo que las demás personas dicen, creo que es construir un discurso con el que no estoy de acuerdo. Recuerdo que era salir con el bolsillo lleno de dinero y regresar con la mochila llena de libros. Recuerdo que eso era mágico. Mirar, mirar cómo tenía que hacer y dejar de hacer muchas cosas por poder costearme ese gusto de comprar libros. Que ya he dicho que tengo más libros de los que he leído, pero el año pasado y parte de este me han ayudado a leerlos por la situación. Pero me encantó. Lo admito, fue tortuoso. Creo yo, y me remito mucho a esta leyenda construida alrededor de Mozart, que creo que es una realidad, de que Mozart podía escribir sus obras sin necesidad de sentarse realmente. Era tal su genio que se supone que él podía ir escribiéndolas de camino hacia los lugares a los cuales él tenía que llegar a presentarlas. No necesitaba un ensayo, no necesitaba practicar, no necesitaba sentarse a escribir. Él lo hacía y ya. Me parece que también es una manera maravillosa de crear, digo, ahí está todo lo que hizo Mozart y yo no soy quien para decir que lo que hizo Mozart no es bastante complejo y me parece bastante bello, yo no voy a criticar eso, pero creo que de haber podido construir mi novela de esa manera no me habría gustado tanto, porque me gustó incluso el dolor de cabeza que a veces era estar escribiendo y que mis personajes no avanzaran y tuviera que regresar al momento de la bodega para recordar por qué estoy contando esto, que tuviera entonces que plantearlos de nuevo, preguntarme quién es este hombre, chico más bien, preguntarme quién es esta chica, preguntarme por qué están juntos, por qué la engaña, qué hizo, qué no hizo, qué es lo que los llevó hasta este punto de la bodega, qué llevó a un clímax como esto. Quiero decir, la bodega sí queda como un pequeño nudo dentro de la trama, pero tiene un papel central ya que de ahí nace la idea, o sea, de algo que no fue un cuento porque me interrumpieron, terminó siendo mi primer libro, y eso es mágico. Quizá, no lo sé, ¿no? Quizá, si nunca hubiera sido interrumpido, habría escrito un cuento de 5 páginas, se acabó y vámonos. Sin embargo, ahí nació. Lo recuerdo muy bien. Fue algo tremendo, fue algo bello, fue algo increíble. Esas noches completas escuchando música, yo no sabía ni qué música porque pues se ponía la reproducción automática. Tomando, ya no sé si era refresco, si simplemente era agua pintada, porque
pues los hielos que se deshacían, más el refresco que iba perdiendo el gas, que iba perdiendo todo, ya no sabía qué carajo se estaba tomando. A veces era agua mineral nada más. Pero todos esos días eran mágicos. La banda sonora, escuchar a Joaquín Sabina cantándome Aves de Paso, Mentiras Piadosas, todo ese tipo de cosas me hizo darme cuenta que ese tipo de vida, escribir mientras escucho a Joaquín Sabina o a Mozart, a Wagner, mientras escucho música que me gusta, mientras que solamente el eco de las teclas rompe junto con esos sonidos, rompe con la tranquilidad de la noche. Una vida así, despertándome y pensando en personajes, despertándome y pensando en qué libro voy a leer, despertándome y pensando qué hicieron hoy, qué comieron, qué vivieron, dónde están, qué están haciendo. Una vida así es la clase de vida que quiero tener. A quien escuchó hasta acá, le quiero dar las gracias por haberse tomado el tiempo. Sé que hablo de mi primera novela y sé que incluso he hecho algunas publicaciones en mis demás redes sociales acerca de que estoy escribiendo una nueva, pero tengan paciencia, les será recompensada. Muchísimas gracias por siempre estar aquí en el canal, todo el tiempo. De verdad, gracias por sus reproducciones. Buenas noches, buenos días o lo que sea. Pero gracias por escuchar esta grabación.